Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Un canto se oirá, nunca oído de mortal. En el encuentro celestial, allí veré bajo los profetas, a Isaac y a Lázaro también, y todos los patriarcas con certeza, en la nueva Jerusalén. Allí veré a Enoc, Moisés y Elías, sentado en la cena del Señor. No puedo describir la gran belleza de la mansión celestial. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, emblanqueciéndonos con su palabra. Si estoy alegre, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo te sana, te da mi alma. Hay un motivo que de grande gozo, Cristo nos trajo la revelación, engrandeciéndonos con su palabra, para librarnos de la tradición. Si estoy alegre, me aumenta el gozo, si pruebas tengo, triunfo me da. Si estoy enfermo, Cristo me sana, me da mi alma. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da. Yo canto porque Cristo, Él me dio la libertad. Gozo me da. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Yo me gozo en la lucha, yo me gozo en la prueba, yo me gozo en el dolor, aunque Satanás no quiera. Gozo me da, gozo me da. Yo canto porque Cristo, Él me dio la libertad. Gozo me da. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, ven, ven.
Aleluya, 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 aleluya. Loa a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Loa a Dios. Loa a Dios. Loa a Dios. Loa a Dios. Aleluya. Loa a Dios. Loa a Dios. Aleluya. Loa a Dios. Aleluya. Loa a Dios. Aleluya. Loa a Dios. Aleluya. Dale un aplauso fuerte al Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un gusto volverles a saludar en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verdaderamente es un placer estar nuevamente con ustedes, compartiendo de la palabra del Señor, esa palabra que el Señor viene hablándonos todos los días, viene instruyéndonos, viene trayéndonos un mensaje. Recuerde que el mensaje del Señor es para vida eterna, un mensaje de restauración, un mensaje para que nosotros podamos entender el plan y el propósito de Dios, para que podamos ver a Jesucristo manifestado hoy en nuestro medio. Eso es muy importante que lo tengamos siempre presente, que Dios siempre sigue hablándonos, Dios siempre sigue instruyéndonos, Dios sigue trayéndonos el mensaje para la hora. Eso es algo que tenemos que tener muy presente, porque Dios sigue manifestado en el día de hoy. Él no ha dejado de hablar, nunca ha dejado de hablar, siempre ha estado presente, siempre ha estado instruyéndonos, trayéndonos ese mensaje fresco, así como es un alimento fresco. Dios siempre, todos los días, nos trae ese alimento fresco, ese maná fresco, porque Dios quiere que usted y yo tengamos fuerzas espirituales, y para tener esas fuerzas espirituales necesitamos ese alimento espiritual, como ese mensaje que predicó el profeta, ese mensaje que dice, el título del tema era alimento espiritual a su debido tiempo. De lo mismo sucede hoy. Dios sigue trayéndonos un mensaje espiritual, un alimento para el tiempo presente. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, como lo declara la Escritura, para que nosotros podamos verlo a Él siempre presente. Hebreos 13:8, creo que es la escritura correcta, dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, y sigue dándonos ese alimento. Por eso usted y yo estamos a la mesa y tenemos que servirnos de ese alimento, tenemos que comer. Ya el alimento ha sido dado, ya el alimento está preparado, solamente depende de usted y de mí, sí, comer eso que Dios nos ha preparado para la hora. Por eso cuando Dios está hablando, recuerde que Dios sigue hablando. Dios no ha dejado de hablar. Eso es lo que tenemos que tener siempre presente. Dios sigue hablando el día de hoy. ¿Por quién? Por sus instrumentos. Dios sigue hablando a través de la naturaleza. Dios sigue hablando de muchas maneras. Y hoy sigue hablando a través de sus ministros. Por eso cuando el Señor está hablando, dice la Escritura, que el Señor está en su santo templo, calle toda la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios tiene que decirnos, porque es para nuestro bien, no es para que nosotros simplemente digamos es un mensaje bonito, está bien, es correcto, no solamente para eso, es para que podamos tomar, como esa expresión, cartas en el asunto, para que podamos poner por obra la palabra, porque no es solamente oír, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor, pero de nada nos sirve oír si no mezclamos fe. Es decir, si no tenemos la revelación de lo que estamos escuchando. Por eso tenemos que tener la visión 2020, una visión clara en cuanto al espiritual. Quizás la visión natural no es la misma, pero la visión espiritual sí tiene que ser cada vez más amplia, porque nosotros debemos ver manifestado a Dios en cada momento, y es algo tan tremendo que tenemos que ver a Dios manifestado en el hermano y en la hermana, porque dice la palabra del Señor que Él viene a morar en el corazón del creyente.
Y si nosotros no podemos identificar a Dios en el corazón de nuestro hermano, entonces necesitamos ese colirio de la palabra para poder verlo a Él manifestado en sencillez. Yo siempre utilizo esta expresión, que lo más grande que Dios tiene es su sencillez. Por eso es que el mundo no lo puede ver a Él. Incluso el mundo religioso tampoco lo puede ver, por causa de que siempre se busca a Dios, o siempre dice, bueno, Dios está en las grandes cosas. De cierta manera sí, pero Dios tiene una manera de obrar tan sencilla. El profeta dijo que si no vigilamos, nos iba a pasar por alto, porque iba a ser de una manera muy, pero muy sencilla. Por eso, cada vez que nosotros escuchamos la administración de la palabra, tenemos que tener la capacidad espiritual para poder identificar a Dios en medio nuestro, en medio del hermano. Porque para eso es dado el Espíritu Santo, para que, recuerden que el Espíritu Santo es un guía, y el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso necesitamos identificar, vamos a utilizar esta expresión, en cuanto a lo natural, necesitamos identificar a Dios en la forma natural. ¿Cómo así? Es decir, tenemos que identificar a Dios morando en el corazón de nuestros hermanos, en plural. Tenemos que identificarlo, tenemos que verlo a Él, caminando nuevamente en la tierra, en hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo, han sido limpiados, han sido pasados por las 3 etapas de la gracia, justificación, santificación y bautismo del Espíritu Santo. Dios se mueve a través de esos hombres y esas mujeres que han tomado la decisión de obedecer al Señor. Recuerde que la obediencia es todos los días. Esto es un ciclo. Todos los días tenemos que estar en constante obediencia. Cada momento, cada día, cada minuto, cada segundo somos probados. Dios permite que venga la prueba a nuestra vida para que nosotros podamos ver en realidad si estamos en fe. Por eso que dice la Escritura, examinaos pues si estás en fe. Y fe es revelación. Por eso cuando el mensaje de Dios es dado, tenemos que tener esa capacidad de poder identificar a Dios hablando hoy. Porque Dios nos está llevando a un punto en específico. Y ese punto es que usted pueda alcanzar lo que Dios ha prometido por la palabra. Porque no es solamente, esto lo hemos hablado ya en varias ocasiones, no es solamente tomar decisión por el Señor, escuchar la palabra, aunque eso es correcto, está bien, correcto, todo eso está en orden, tomar decisión por el Señor, escuchar la palabra, tomar decisión, arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dar los pasos en fe que el Señor exige a través de su palabra, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero hay algo más que usted y yo tenemos que hacer, que es llegar a adopción. Necesitamos ser adoptados de Él. Ese niño que acaba de nacer necesita ser alimentado, necesita ser instruido, necesita ser corregido, porque ese hombre va alcanzando una estatura, que es lo que conocemos como la estatura del varón perfecto, porque tiene que alcanzar su posición, alcanzar el propósito, que es el tema que hablábamos la semana pasada, y con la ayuda del Señor vamos a seguir desarrollando un poco más este maravilloso tema, la manera establecida por Dios para alcanzar el propósito por el cual fuimos llamados. Entonces nosotros tenemos que alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Recuerde que estamos hablando del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, y el cuerpo, eso lo hemos hablado, tiene muchos miembros, pero cada uno de nosotros tiene que ser posicionado. Ahora, recuerda, esto no es una posición establecida por el hombre o por la iglesia, no. Esto lo ha establecido es el Espíritu Santo, porque usted y yo fuimos llamados con un propósito. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios nos ha llamado? ¿Para qué nos llamó el Señor? Sin duda que cada hombre, cada hermano, cada hermana que ha tomado decisión por el Señor, que está caminando en este camino de santidad, necesita encontrar su lugar en el cuerpo, porque necesita hacer una obra. Recuerde que el cuerpo
obra para que cada miembro reciba el beneficio. Recuerda que la cabeza es Cristo, pero nosotros tenemos que alcanzar esa posición para el cual usted y yo hemos sido llamados, porque en el lugar correcto donde Dios nos llamó vamos a obrar correctamente, es decir, vamos a trabajar en perfección. Alguien dice, bueno, pero es que nadie es perfecto. Y recuerda lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a lo que significa esa expresión. Esto es sacado del diccionario, usted lo puede revisar también. Lo que es perfección, ser perfecto. En hebreos, decíamos la semana pasada que se pronuncia teleios. Y significa, fíjese los significados que tiene esa expresión de perfecto. Completo, maduro, completamente crecido. Alcanzó su propósito. Mire todos los significados que puede tener esa palabra de perfecto. Por eso nosotros tenemos que ocuparnos, como dice la Escritura, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. Pero tenemos que ir más allá. Y el ir más allá es encontrar nuestra posición. Por eso es tan importante que usted y yo, todos los días, y eso se lo dijo el Señor a Josué. Josué 1:8, le dijo el Señor a él la manera como tenía que hacer. Porque era necesario, fue como le dijo a él, mi siervo Moisés es muerto, pero le dio la instrucción ahora. Ahora venía el Señor a lidiar con Josué para darle la instrucción, la manera como tenía que andar él en su vida. Dice en el versículo 8 de Josué 1, dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. O sea que todos los días, fíjese, todos los días tenemos que tener esta palabra. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Nosotros, aunque somos seres naturales, aunque nos movemos en un mundo total y absolutamente natural, nosotros no somos seres naturales. Vivimos en este cuerpo natural, pero tenemos que vivir en esa atmósfera, así como el ejemplo por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo vivía en una atmósfera totalmente espiritual. Él se movía solamente en esa atmósfera espiritual. De hecho, usted lo puede ver en la Escritura como cuando estaba en la tumba de Lázaro, dice la Escritura que, Señor, te doy gracias porque siempre me oye. O sea, el Señor vivía siempre en esa atmósfera espiritual. Dice en otra parte, yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre primero. Quiere decir que Él, cada paso que daba, eran pasos revelados de parte de Dios. Eso es algo por eso, y Él nos dice, ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Quiere decir que cada paso que nosotros tenemos que dar tiene que ser en revelación. No podemos dar pasos en falsos pasos emocionales, no podemos dar un paso de incertidumbre, no. Nosotros tenemos que hacer o vivir o manifestarnos de una manera sobrenatural en este mundo natural. Por eso le dijo aquí el Señor a Josué, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Fíjese, tiene un propósito, para. Siempre digo, todo tiene un porqué y un para qué. Ahora aquí es para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Ese es el propósito, o sea, tiene una razón de ser que tenemos que tener siempre esta palabra en nuestra boca, meditar en ella de día y de noche, porque el objetivo de Dios, lo que Dios quiere de nosotros, es que podamos guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso alguien dice, bueno, es que la Biblia no se puede cumplir toda. Si no tiene el Espíritu Santo, no lo puede hacer. Pero teniendo el Espíritu Santo lo va a llevar a cumplir, lo va a llevar a cumplir lo que está escrito. Recuerde que nosotros tenemos libre albedrío, por eso le digo,
nos va a llevar a cumplir, pero tenemos libre albedrío. Es decisión de nosotros si darle cumplimiento a lo que está escrito o simplemente rechazarlo. Por eso Dios ha establecido una manera, una forma. Fíjese, Dios le estableció, y eso no solamente fue para Josué, le estableció la manera como él tenía que andar, siempre hablando de la palabra, siempre meditando de día y de noche, para que así hacer la voluntad de Dios, porque darle cumplimiento a la Biblia es hacer la voluntad del Señor. Por eso nosotros tenemos que vivir en esa atmósfera. No podemos vivir en una atmósfera espiritual pensando cosas naturales. Ahora es que no vamos a pensar cosas naturales, claro que sí, pero tenemos que tener siempre presente que la Biblia no la podemos poner a un lado. Siempre tiene que estar en nosotros, siempre tenemos que estar meditando en las Escrituras, porque el Espíritu Santo nos va a llevar a darle cumplimiento a la palabra si nosotros rendimos nuestro libre albedrío, porque tenemos que poner a un lado nuestra libre decisión, nuestra voluntad. Por eso le dije hace un momento que simplemente estoy haciendo una pequeña introducción para entrar en el tema, porque por eso le dije hace un momento que el Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo por excelencia, porque Él dio todos los pasos que da el Señor Jesucristo, nosotros lo podemos hacer. La única diferencia, alguien puede decir, pero es que Él era Dios. La única diferencia entre el Señor Jesucristo a nosotros hoy es que Él nació sin pecado, pero dice que era un hombre igual a nosotros. Simplemente que Él Él pudo identificar las Escrituras que hablaban de Él y entender el propósito para el cual había venido a este mundo. Por eso es que el profeta le hace una expresión y dice, Él pudo haber tomado la decisión de hacer una familia. Pero como era un hombre espiritual, totalmente espiritual, Él sabía lo que decían las Escrituras de Él. Por eso Él le dijo a Juan, nos conviene cumplir toda justicia. Yo no hago nada sin que el Padre me lo muestre y así muchas expresiones que el Señor da, y nosotros vemos claramente cómo el Señor le dio cumplimiento a las Escrituras, y ahí se oye esa voz allá en el monte de la transfiguración cuando dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. ¿Por qué dice esa expresión? Porque oír a Jesús era oír al mismo Dios. Ahora nosotros tenemos este ejemplo a seguir para así darle el cumplimiento a lo que está escrito. Quisiera hacer una pequeña oración para así entrar en este maravilloso tema. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por permitirnos estar una vez más delante de tu presencia, Señor, y poder así, Señor, compartir lo que dice tu palabra, Señor, porque sabemos que eres tú el que administra la palabra, Señor. Eres tú el que abre las Escrituras, eres tú el que da la revelación, el vino de la revelación, ese estímulo de la revelación, Señor. Eres tú, Padre Celestial, el que quita de nosotros todo concepto, Señor, todo dogma, Padre Celestial, pero eres tú el que nos abres las Escrituras. Eres tú, Señor, en todo, Padre amado. Por eso en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, conforme a lo que dice tu palabra, Señor, nos acercamos a ti, Padre amado, pidiéndote, Señor, que tú, Padre Celestial, nos des, Padre amado, la revelación, Señor, de tu voluntad, Padre amado. Porque cada creyente, cada hermano y hermana que escucha en esta hora, que va a escuchar más adelante, Señor, su propósito, su intención, Padre Celestial, es darle cumplimiento a lo que está escrito, Padre amado. El mundo está lleno de religión, Padre Celestial, pero tú, Padre Celestial, nos has dado la revelación de tu palabra, Padre Celestial, para así hacer tu voluntad, Padre amado. Sabemos cómo tú te agradas, Señor, cuando podemos hacer tu voluntad, Padre Celestial, porque es para nuestro propio beneficio, Señor. Tú quieres morar en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, y moverte libremente, Padre Celestial, en nosotros, Padre amado. Porque, Padre Celestial, tenemos que tomar la decisión, Señor, de dejarte a ti, Señor, moverte en medio nuestro, Señor. Que tú tomes control, Padre Celestial, de todo nuestro cuerpo, de toda nuestra mente, de todo nuestro ser, Padre Celestial. Y como dice la Escritura, Padre amado, que ya no seamos niños fluctuantes, Señor, llevados por donde quiera, por todo viento de doctrina, Padre Celestial,
sino que podamos ver la revelación de tu palabra, Padre amado, porque tú sigues administrando, Señor. Tú sigues, Señor, trayendo, Padre Celestial, tu palabra, Señor. Esos ángeles administradores aún siguen bajando, Padre amado, y dándonos a entender, Padre Celestial, las cosas que no conocemos, Padre amado, porque se nos es quitado ese velo, Padre Celestial, ese velo de incredulidad, Padre amado, y podemos verte a ti, Señor, manifestado, Padre Celestial, en medio nuestro, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a cada uno de nosotros, en mi oración en esta hora, Padre Celestial, que podamos entrar en el Espíritu, Padre Celestial, de la palabra, Padre amado, que podamos verte a ti, Señor, abriéndonos las Escrituras, Padre Celestial, como aquellos caminantes de Maús, Señor, que nuestro corazón arda, Padre Celestial, Padre amado, por la administración de la palabra, Señor, que podamos, Padre Celestial, tener ese encuentro, Padre Celestial, contigo, Padre amado, y que podamos vernos, Señor, Padre Celestial, que por cada uno de nosotros que podamos vernos, Padre amado, como unos verdaderos creyentes de la palabra, Señor, hombres y mujeres que han rendido su voluntad, Padre Celestial, hombres y mujeres, Padre Celestial, que quieren agradarte a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, Padre amado, en esta hora es mi oración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y administra tú la palabra, Señor, porque cada uno de nosotros viene a escuchar de ti, Señor, porque eres tú el que habla, Padre amado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias para la gloria de tu nombre, porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Seguimos en este tema que el Señor nos ha dado, Dios dándonos a conocer las cosas que no conocíamos. Y como subtítulo del tema, y en la continuación de lo que hablábamos la semana pasada, la manera establecida por Dios para alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Nosotros, como le dije hace un momento, fuimos llamados para un propósito. La cuestión es que tenemos que dar los pasos que dice la Escritura. Como dice la Escritura, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es la base de la Biblia. Eso es los primeros pasos que un hombre tiene que dar y una mujer para poder alcanzar el propósito para el cual fue llamado. Para empezar por ahí. Hechos 2:38. Eso es el primer paso. Sé que muchos de nosotros han tomado el paso y dicen, bueno, yo me arrepentí, yo me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, recibí el bautismo del Espíritu Santo, todo eso está correcto, todo eso está bien, gloria a Dios por esa decisión y por haber obtenido la vida, porque el Espíritu Santo es la vida del Señor. Pero, como le dije en la introducción, el niño acaba de nacer, si ha recibido el Espíritu Santo, necesita instrucción, porque tiene que alcanzar la estatura de un varón perfecto. La estatura de un varón perfecto es la naturaleza divina de Dios. Recuerde algo tan importante del Señor, que Él, como le dije hace un momento en el Getsemaní, Él rindió su voluntad. Porque en un ser no pueden haber dos voluntades. O está su voluntad o está la voluntad de Dios. Depende de nosotros por causa de que el libre albedrío no ha sido quitado, nunca fue quitado. Cada uno de nosotros tiene la libre decisión si obedecer a Dios o no. Pero hermano, yo tengo el Espíritu Santo. Eso no tiene nada que ver, hermano. Estamos en este cuerpo y tomamos decisiones. Ahora, su decisión y mi decisión tiene que ser para agradar al Señor, porque como dice el título del tema, hay una manera establecida por Dios para darnos el mensaje a nosotros hoy. Nosotros no podemos evadir lo que dice la Escritura, como un tema que tomábamos hace tiempo, que era cumpliremos la palabra evadiendo la misma palabra. No podemos. Nosotros no podemos llegar a perfección. Llegaremos a perfección evadiendo su palabra. No hay manera de que usted pueda saltar ni un versículo de la Biblia. Y como le decía la semana pasada, muchas veces no nos podemos poner de acuerdo en un versículo de la Biblia. Ahora vámonos allá atrás al Edén. ¿Cuál fue el problema que Eva tuvo? Que dudó
una palabra conformada de dos letras. No, Dios le dijo, el día que comieres de este árbol, ese día morirás. Y la serpiente le puso solamente, no moriréis. Entonces, cuando una persona pone a un lado la escritura, por eso dice la Biblia que no hay ni una jota ni una tilde, puede ser quitada de este libro, porque esto es completamente la palabra del Señor. Por eso, cuando tomamos la Biblia y no le damos el cumplimiento completo a la Biblia, estamos echando a un lado parte de la escritura. Eso se aplica en la Biblia y eso se aplica también en el mensaje de la hora. Nosotros no podemos pasar la página por algo que quizás nos toca, vamos a decirlo así, por algo que no queremos cumplir. Por eso, cuando hablamos aquí de esta escritura, que es Efesios, una escritura bastante conocida, y que por nosotros, que es Efesios capítulo 4, todo ese capítulo de la Biblia nos da una tremenda enseñanza de la manera como Dios ha establecido para llegar a perfección, para que se cumpla la obra del ministerio. Para poder ser perfectos, necesitamos obedecer lo que Dios ha establecido. Porque si no lo hacemos de esa manera, entonces Dios no va a quebrantar la manera, porque Él mismo fue el que lo estableció. Por eso dice en el versículo 11, esta pequeña expresión, y fíjese, pone una coma. Él mismo dio unos. O sea, el mismo Señor es el que ha establecido las cosas. Esto no fue algo establecido por la iglesia, esto no fue algo establecido por los hombres, sino que es el mismo Señor quien establece la forma, la manera para llegar a perfección. Como les dije hace un momento, para poder ser perfecto. Dice, se lo voy a leer textualmente, un versículo muy corto. Es Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dice: sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, que tenemos que ser completos, tenemos que ser maduros, tenemos que estar completamente crecidos, tenemos que alcanzar nuestro propósito, tomando todos los sinónimos de esa palabra perfecto. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y el Señor tenía un deseo tan grande en su corazón que su oración era que lleguemos a la unidad. La unidad alrededor de la palabra. Muchas personas hablan de unidad, pero es una unidad en ciertas partes de la Biblia, pero no una completa unidad. Recuerde, y esto lo hemos hablado, los discípulos cuando estaban en el monte, allá cuando estaban en el aposento alto, ellos pusieron todas las cosas en orden. Era necesario que ellos pusieran todas las cosas en orden porque necesitaban recibir ese poder que venía de lo alto. Incluso hasta el ministerio que estaba faltante fue tomado por Matías. Era necesario que hasta eso se pusiera en orden porque iba a bajar el Espíritu Santo. Ahora, Dios no puede confirmar, eso lo hemos dicho, Dios no puede confirmar un error. Dios confirma su palabra. La manera de saber qué es Dios hablando es que Dios confirma su palabra. Dios no va a confirmar jamás un error. Dios confirma es lo que Él ha hablado. Por muy bonito que pueda sonar algo, si no es conforme a la palabra, Dios nunca lo va a respaldar. Por eso el deseo de parte del Señor Jesucristo era que llegáramos a unidad. Le voy a leer aquí un pequeño extracto, ¿verdad?, de la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 11. En adelante dice: y ya no estoy en el mundo. Fíjese esta expresión. A mí siempre me ha llamado la atención esta expresión, porque cuando un hombre es espiritual, que ha alcanzado el propósito para el cual fue llamado, como fue nuestro Señor Jesucristo, aunque está en este mundo
literalmente, en realidad ya no pertenece a este mundo. Vive en una atmósfera total y absolutamente espiritual. Ya no estoy en el mundo, dice el Señor, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa. Como también nosotros, fíjese, ya el Señor había llegado a unidad con nuestro Padre Celestial. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Mas ahora vengo a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, también yo los envío al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, en la palabra de ellos, en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado, como también a mí me has amado. Porque aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me han amado desde antes de la consumación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, mas yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he manifestado tu nombre, y manifestarlo aún, para que el amor con que me has amado en ellos y yo en ellos. Fíjense lo que dice aquí la Escritura, el deseo de parte del Señor de que sus discípulos, y recuerden, no es solamente los discípulos, eso llega a nosotros, tuvieran una unidad, llegaran a la unidad. Pero ¿cuál es el problema? Está correcto lo que dice la Escritura, es el deseo de parte del Señor, pero para poder llegar a esa unidad, y como dice la Escritura, para que sean consumadamente, o para que seamos consumadamente una cosa, tenemos que obedecer, tenemos que entender, creer la manera que Dios ha establecido su palabra, porque Dios nos trajo el Evangelio para nosotros. Dice primeramente la Escritura, dice en Hebreos capítulo 2, como por el versículo 3, dice que el ministerio que primeramente fue en nuestro Señor Jesucristo ha llegado a nosotros. Dice en otra parte que tenemos el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿reconciliar con quién? Reconciliarnos con el Señor. Ahora, fíjense lo que dice aquí la Escritura, la manera establecida por Dios para alcanzar ese propósito. Dice Efesios capítulo 4, en el versículo 1 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuimos llamados. O sea, nosotros fuimos llamados para hacer algo. Ahora, ¿cuál es ese algo que tenemos que hacer? Conseguir nuestra posición. Ahora, recuerda, eso se consigue por revelación, para el cual usted y yo fuimos llamados. Dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándonos los unos a los otros en amor, solícitos, es decir, esforzándonos
a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, está hablando de unidad, fíjese, aquí empieza ahora lo que establece la Escritura de tener unidad con el Señor. Un cuerpo, un espíritu, como también sois llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Empero a cada uno de vosotros no es dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y que subió, que es que si también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió sobre todos los cielos para cumplir todas las cosas. Y fíjense lo que dice, fíjense lo que está hablando primero. Dice que tenemos que tener un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Tenemos que ser solícitos a guardar la unidad de la fe, del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo. Ahora, está hablando todo de unidad. Ahora, Dios ha establecido la manera para llegar a la unidad. Nosotros no podemos evadir lo que está escrito si queremos llegar a la unidad. Yo he escuchado predicaciones en el cual se evade el versículo 11 y se salta el versículo 12, que lo vamos a estar leyendo en un momento, una escritura bastante conocida por nosotros. Ahora, ¿por qué pasa esto? No se está entendiendo lo que Dios ha establecido. Se está echando a un lado lo que Dios ha establecido. Queremos como que saltar la página. Si a Eva no se le fue perdonado saltar o permitir que se le añadiera 2 letras a la escritura, imagínense la manera como Dios ha establecido para llegar a perfección. Simplemente nos estaríamos engañando. Simplemente estaríamos viviendo una vida religiosa. Simplemente estaríamos viviendo del conocimiento, aunque el conocimiento no es malo, pero el conocimiento, si no se tiene por el Espíritu Santo, si el conocimiento no nos lleva a toda la palabra, entonces sí es malo, porque nos está sacando del objetivo principal por el Señor. Recuerde que Dios va a jugar el mundo, es por su palabra, no hay otra manera por la cual Dios va a jugar al mundo. Y si echamos a un lado lo que Dios ha establecido, ¿qué será de nosotros? Cuando Dios nos está llamando es a la unidad. Recuerden lo que leímos en Juan 17, para que sean consumadamente una cosa. Tenemos que ser uno en el Señor, pero no podemos tener visiones diferentes de lo que Dios ha hablado, porque siempre el objetivo principal es llevarlo a la palabra. Ahora, si una visión nos saca, así sea un poquito, de la visión de Dios, porque recuerden, no es la visión de cierta y determinada iglesia, es la visión de Dios, no es la visión de los hombres. Esta es la visión de Dios, como Dios mira las cosas. Ahora, yo le estoy tomando este tema y se lo estoy trayendo por lo que dice la Escritura. ¿Cuál es el deber de nosotros? Es creer lo que dice la palabra. Porque si queremos llegar a posicionarnos en Dios, si queremos ser aprobados de parte del Señor, recuerda que en la antigüedad el Hijo tenía tutores, el Espíritu Santo es nuestro tutor, y hasta que ese niño no llegaba, hasta tanto ese niño no llegaba a una edad, o sea, a una responsabilidad, los tutores no le daban la orden para que el padre lo aceptara, lo adoptara como hijo. Es un ejemplo claro de lo que Dios hace con nosotros. Si nosotros no nos podemos poner de acuerdo a lo que dice la Biblia, porque no es lo que dicen los hombres, no es lo que establece una iglesia, es lo que dice Dios por su palabra, entonces Dios no va a poder confirmar lo que está escrito. Dice en el versículo 11, el mismo dio unos, fíjese, el mismo, esto fue establecido por el Señor. Ciertamente apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y doctores, es decir, maestros,
para perfección de los santos. Si queremos ser perfectos, si queremos ser completos, queremos ser maduros, si queremos ser completamente crecidos, si queremos alcanzar nuestro propósito, no podemos poner a un lado la manera como Dios lo ha establecido. Tenemos que tomar lo que dice Dios por su palabra. Y como yo les he dicho ya en otras oportunidades, no es identificar solamente 3 ministerios: pastor, evangelista y maestro. No se trata de identificar 3 ministerios. Dios estableció un ministerio de 5 hombres. No hay más profeta, dice alguien. También lo explicamos la semana pasada. Cuando nosotros tomamos esas expresiones y decimos el último profeta fue el profeta de la edad, y no lo explicamos, alguien puede decir, alguien que nos escuche, quizá no vio el programa de la semana pasada, alguien que dice que el hermano Branham fue el último profeta, pero eso no se explica bien, entonces estamos quebrantando lo que dice su palabra. Porque, como no, el profeta de la edad, nuestro hermano William Mario Branham, él fue el último profeta dispensacional. Pero ahora, ¿hay profetas en nuestro medio? Sin duda que los hay, porque está establecido por la palabra. No es que viene un nuevo mensaje, como quizás alguna persona, por eso le digo, tiene que ser bien explicado. No estamos hablando de que estamos esperando a un hombre con otro mensaje. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios siempre tiene sus agentes sobre la tierra y Dios sigue trayendo un mensaje para nosotros. Ahora, ¿por quién lo hace él? Recuerde lo que dice la Escritura, que el profeta es la boca de Dios. ¿Tendrá Dios que hablar hoy? ¿O acaso ya Dios no habla hoy? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. Porque Dios sigue trayéndonos a través de la revelación, a través de su agente, que es el hombre, un mensaje de las decisiones que tenemos que seguir tomando. Porque cuando no lo hacemos así, cuando queremos hacerlo de nuestra propia interpretación, entonces nos metemos en problemas, porque lejos estamos de la voluntad del Señor. Por eso necesitamos entender en cada paso, y eso lo hacía el Señor Jesucristo, como se lo dije en la introducción. El Señor en cada paso que el Señor daba, era conforme a la voluntad de Dios. No lo tome como que es por lo que pasa es que Él era Dios y por eso se cumplía todo lo que Él hacía. No, no lo tome de esa manera. Él nos dio un ejemplo claro, el cual teníamos que hacer, que era vivir en esa atmósfera espiritual para conocer, entender a través de la revelación qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que no le agrada. Porque la intención y el objetivo del creyente, del cristiano, es agradar al Señor. Porque nosotros tenemos que llegar a la unidad de la fe. Y eso lo vamos a leer un poquitico más adelante. Y el conocimiento del Hijo de Dios. Necesitamos llegar a la estatura de un varón perfecto, como lo llevó el Señor, o como llegó el Señor, a una estatura de obediencia. Por eso que dice la Escritura que Él fue oído por su reverencial miedo. Es decir, el Señor, cada paso que daba, era de agradar al Señor. Es decir, de obedecer lo que estaba escrito de Él. La pregunta es, ¿qué está escrito de nosotros? ¿Qué ha sido profetizado acerca de nosotros? Nosotros lo vemos por el mensaje de la hora, como el Señor, a través del mensajero, recuerda que el hermano Branham fue solamente el mensajero, el mensaje era del Espíritu Santo de parte del Señor, para llevarnos a la unidad. Tenemos que manifestar, dice, él mismo lo dijo, que él hizo solamente un ensayo, nosotros haremos el drama. Pero para poder hacer el drama, para poder llevar a cabo las mismas obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, tenemos que llegar a la unidad. La intención, el objetivo de parte de Dios siempre ha sido unidad.
sea, que estemos en unidad con Dios. Pero para poder llegar a tener unidad con el Señor, necesitamos tener unidad con nuestros propios hermanos. Porque, y dice una escritura que si tú no amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo puedes amar a Dios al cual nunca has visto? Es necesario que tengamos esa unidad, que hagamos, como leí hace un momento, como los discípulos, que pongamos todas las cosas en orden, que sean limadas todas las asperezas que hay, y lleguemos a esa unidad que nos lleve por fin a alcanzar nuestro propósito. Porque dice aquí la escritura, me quedé en el versículo 12 de Efesios capítulo 4. Porque es para la perfección de los santos, es decir, aquellos hombres que han muerto a las cosas de este mundo, para la obra del ministerio. Este ministerio quíntuple, como se conoce, ministerio llevado a cabo por 5 hombres, tiene un propósito, y es llevarlo a usted a posicionarlo. Porque, recuerde, estamos tomando los ministerios, ¿verdad? Tenemos el ministerio del profeta, del apóstol, que como le dije hace un momento, que son los ministerios que como que no se quieren aceptar, pero están en la escritura. Nosotros no podemos echar eso a un lado. Es Dios hablándonos, Dios trayéndonos la revelación de su palabra. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que ese ministerio no es para crear desavenencia, no es para crear un desacuerdo. Dice, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad. Vuelve otra vez la palabra a hablarnos de la unidad. ¿La unidad de qué? De la fe. Ahora, ¿qué es la unidad de la fe? Es de la revelación. ¿Revelación de quién? Del Espíritu Santo. El deseo, vuelvo otra vez a Juan 17, el deseo era que llegáramos a unidad. Ahora, Dios podrá cumplir su palabra en nosotros si no hemos llegado a esa unidad. No, Dios no lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Dios no va a cumplir una desavenencia, un desacuerdo. Usted no puede pensar de una manera y yo puedo pensar de otra. Eso es incorrecto. Dios no lo hace de esa manera. Tenemos que tener la misma visión. Ahora, no es la visión suya ni mi visión. Es la visión de Dios, que es la que nos va a llevar a alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Que si usted ha sido llamado para ser un predicador, usted puede alcanzar ese propósito para el cual fue llamado, pero eso es a través de la revelación. Entonces, fíjense lo que dice aquí la palabra del Señor. A la unidad de la revelación y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense que tan tremendo es esta expresión. Para el conocimiento del Hijo de Dios. Fíjense a todo lo que nos lleva el ministerio quíntuple. Al conocimiento del Hijo de Dios. ¿Quién era el Señor? ¿Quién era nuestro Señor Jesucristo? Era Dios hecho carne, manifestado en la tierra hoy. Ahora, ¿qué de usted y de mí? ¿A qué nos llamó el Señor? A lo mismo, a que nosotros nos rindamos, a que nosotros apartemos nuestro ser, para que nuevamente el Señor camine en esta tierra. Y que no se haga nuestra propia voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Que lo que sea manifestado, lo que sea hablado, lo que sea expuesto, sea el mismo Señor a través de usted y a través de mí. Si podemos tomar lo que dice Dios por su palabra. A un varón perfecto. Fíjese, a todo lo que nos lleva. Por eso siempre le he hecho mucho hincapié en esto, porque a todo lo que nos lleva este ministerio.
Fíjense, ahora aquí nos dice que es a un varón perfecto. Sí, hermano, yo recibí el Espíritu Santo y bueno, yo estoy ahí caminando para llegar a alcanzar esa estatura de un varón perfecto. Pero teniendo algo en contra de otro hermano no lo podemos hacer. Dios no va a respaldar un error. Por eso cuando dice la Escritura que cuando fueres al altar a llevar tu presente y ahí te acordares que tu hermano tuviere algo contra ti, deja allí tu presente y ve y reconcíliate con tu hermano. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Ahora, no es que usted tenga algo en contra de su hermano, que su hermano tenga algo en contra de usted. Deja allí tu presente y reconcíliate con tu hermano, porque la intención de Dios siempre ha sido unidad. Unidad. Ese fue el deseo del Señor Jesucristo. Unidad, que tengamos la unidad. Ese es el propósito de Dios de traernos las Escrituras y específicamente aquí hablándonos, este capítulo de Efesios 4 es muy importante porque nos habla de la unidad, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, ¿se imagina un cuerpo en desavenencia? Que nosotros queramos, siempre le explicamos, que queramos ir a la izquierda y el pie izquierdo, bueno, como él es izquierdo, él se va a ir a la izquierda porque para él lo mejor es la izquierda. Y el derecho, bueno, hace lo mismo, ¿ves? Y el brazo derecho y el brazo izquierdo y bueno, se imagina. Todo queriendo agarrar por su propio lado. No es así, no funciona así en lo natural. Si en lo natural eso no funcionaría, cualquier miembro de nuestro cuerpo queriendo hacer lo que mejor le parezca, estaría fuera de orden. O sea, hay un error, hay algo que está pasando en el cuerpo cuando eso sucede. Ahora, eso tiene que ser corregido. Cuando hay personas que están durmiendo y de repente empiezan a moverse involuntariamente, necesita ir al médico para que el médico haga un examen y vea dónde está el problema, porque no hay una unión, eso no está en perfecto orden. Ahora, si eso es en lo natural, por eso siempre, y por eso la Biblia lo dice, que lo natural tipifica lo espiritual. Lo que usted ve en lo natural, eso es un reflejo de lo espiritual. Ahora, si en lo espiritual es así, si en lo espiritual no nos podemos tolerar unos a otros, ¿cómo nos mirará el Señor? No nos podemos ver en lo natural. Ahora, como decía un ministro una vez, allá no hay dos cielos, allá es un solo cielo. Entonces, si no tenemos unidad aquí, ¿cómo vamos a tener unidad allá, donde allá es perfección? Donde dice la Escritura que no entra cosa sucia, que hacia abominación ni mentira. Necesitamos tener unidad, hermano y hermana. El tiempo se está acabando. Estamos llegando ya a la culminación. Alguien va a decir, bueno, yo tengo escuchando, ¿cuánto tiempo no tengo yo escuchando eso que el mundo y que se va a acabar? Y cuánto tiempo hace que los evangélicos dicen lo mismo, e incluso hermano dice, hermano, ¿cuánto tiempo tengo yo escuchando que ya el tiempo ya no es más esto y aquello y tantas cosas que la gente puede argumentar? Y la Biblia nos dice claramente que muchos tienen a Dios por tardanza y simplemente que Dios ha tenido paciencia, y verdaderamente lo vemos, eso es un reflejo de lo que se ve hoy. Vemos la paciencia de Dios para con nosotros, que Dios ha tenido paciencia para con nosotros por causa de que, hermano, no podemos llegar a la unidad. No hemos podido limpiar las asperezas. No se ha podido echar a un lado tanto rencor en nuestro corazón. Rencor, sí, hermano. Porque no es decir solamente, ok, yo te perdono. Hay una escritura que dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Si yo lo he ofendido a usted y yo le pido perdón y usted me sigue mirando de una manera diferente a la que me debería mirar, por cuanto yo le pedí perdón y usted me perdonó,
Usted no me puede mirar a mí de otra manera, sino con amor, con misericordia. Usted debería hacer fiesta. Es una razón para hacer fiesta. Y hay una razón para hacer la fiesta. Cuando alguien le pide, hermano, perdóname. Era lo que hablaba nuestro pastor esta semana, del perdón. Qué grande es esa palabra. Es un indulto, decía nuestro pastor, nuestro hermano Osvaldo Tona. Si alguien ha sido indultado, deberíamos hacer fiesta de eso. Por cuanto Dios lo perdonó. ¿Por qué? Y dice la Escritura que tenemos que perdonar. Si recibiste de gracia, da de gracias. ¿Qué recibimos de gracia? El perdón. Gracia es favor inmerecido de parte de Dios. Si hemos recibido de gracia el perdón por cuanto, dice la Escritura que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, pero dice el versículo 24 de Romanos 3, siendo justificados gratuitamente. Justificación es como si nunca hubieses pecado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. La razón para hacer una fiesta es esa. Porque si hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, hermano, nosotros tenemos que alegrarnos cuando alguien corrige del error, corrige su error y vuelve otra vez a entrar. Porque no es que la oveja se fue del redil. La cosa es cuando la oveja regresa, traída por el pastor, deberíamos alegrarnos por cuanto ese hermano entró nuevamente. Porque, y eso lo sabrá las personas que han perdido miembros en sus cuerpos, brazos, dedos, piernas. ¿Cuánto sería su alegría si esos miembros fueran restaurados? ¿Se imagina la alegría de una persona de esa? Que haya perdido un miembro por X, Y circunstancia y sea restaurado otra vez ese miembro al cuerpo. ¡Qué alegría! Estamos hablando de lo natural, imagínense lo espiritual. Debería ser mayor. Porque si el profeta dijo que el valor de un alma es 10,000 veces 10,000 mundos. Ahora, imagínense todo el valor que hay en el mundo. Imagínense multiplicado por 10,000 veces. Si Dios nos mira a nosotros de esa manera y nos identificamos y el llamado es ser como el Señor, ¿cuánto más deberíamos nosotros alegrarnos cuando un hombre y una mujer se arrepiente, pide perdón? Por eso le hemos estado hablando de esta escritura, la importancia de reconocer la manera como Dios hace las cosas. No es hacer nuestro propio plan, no es ver las cosas como nosotros queremos verlas, es como Dios las mira. Porque si somos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ser posicionados. Eso tiene que ser revelado. Pero ¿qué si el cuerpo está incompleto? Por causa de que hay hermanos y hermanas que no han entrado, o todavía hay ese rencor en el corazón, y no hemos podido llegar a la unidad. Por eso le dije que Dios ha tenido mucha paciencia para con nosotros. Porque si el Señor viniera y nos hallara así de esa manera, peleados unos con otros, ¿qué será de nosotros? ¿Qué va a ser de nosotros? Ahora tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, si tenemos el ministerio de la reconciliación, si somos sacerdotes, es decir, somos intercesores, se estará haciendo lo correcto. Se estará cumpliendo el ministerio de la reconciliación. Por eso el llamado de parte de Dios siempre sigue siendo el mismo. Ven, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Dice la Escritura,
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Porque muchas veces tomamos una actitud religiosa. No, yo estoy bien con el Señor, pero enemistado con nuestro hermano, caemos en una condición de pecado. Voy a utilizar esta expresión: condición de pecado. Eso es pasado, dicen algunas personas. Ya no tenemos más profetas. No hay apóstoles. Caemos en una condición de pecado, es decir, de incredulidad. Porque, y yo siempre digo esto, ¿y dónde fue abolido el ministerio quíntuple? Eso no ha sido abolido, eso sigue presente. ¿Dónde fueron abolidos los dones? Que hubo mucho desorden en el pasado. ¿Dónde fueron abolidos los dones? Es mi pregunta. Para que usted los ponga a un lado. Cuando dice la Escritura que lo que es en parte será quitado, pero cuando recibió usted lo que era en parte. Eso es la manera establecida por Dios. Eso no lo podemos poner a un lado. Tenemos, y siempre hablamos, tenemos el mensaje de la hora, y eso lo dice el profeta de la edad. ¿Cómo hacemos? ¿Será que hay que arrancar de las hojas a los mensajes? Borrar, usted sabe, bueno, con la tecnología se puede ahorita eliminar todo eso, toda esa parte que no nos conviene. ¿Será que hay que hacerlo de esa manera entonces para poder estar tranquilo? No, hermano, el Señor habló. Y el Señor quiere que nosotros seamos uno, unidad con Él, que entendamos la manera como Dios ha establecido las maneras, las formas de allegarse a nosotros, porque dice la Escritura en Hebreos capítulo 2, dice que por tanto es menester, es necesario, hermano, hermana que me escuchen en esta hora, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, acaso no nos escurramos. Es decir, la otra versión dice, para que no nos deslicemos, para que no caigamos. Es necesario, atendamos lo que Dios nos está hablando. Dios sigue hablando hoy, Dios sigue llamándonos. Dios sigue llamándonos a la unidad, en el vínculo de la paz. Porque va a venir el Señor y nos va a hallar de esa manera, enemistados. ¿Se imagina? Dios no va a poder hacer nada con nosotros. Por cuanto se ha resistido, se ha contristado y se ha apagado el espíritu. Por causa de que no queremos, como tenemos libre albedrío, no queremos poner a un lado nuestro libre albedrío. No queremos reconocer, humillarnos. Eso es lo que significa esa palabra de humillación. Si se humillara mi pueblo, bueno, si reconociera a su pueblo. Como lo dice 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Pero humillación es reconocer, hasta tanto nosotros no reconozcamos que nos hemos equivocado, que hemos fallado, Dios no va a poder hacer nada. Simplemente Dios sigue tomando sus instrumentos y llamando a sus hijos a reconciliación. No es tomar parte de la Escritura, es tomarla toda, dice el Señor. El mundo está lleno de personas que toman parte de la Escritura. Ahora, nosotros con la luz que por su gracia nos ha dado, y nos jactamos, déjeme decirle esta palabra, que tenemos el mensaje de la hora. Y si nosotros tenemos la revelación, recuerden que el mensaje es la revelación de la Escritura, de las Escrituras, y tenemos lo que Dios nos ha dado, nos ha revelado, y aún así no podernos poner de acuerdo, no poder aceptar la manera que Dios ha establecido
para poder alcanzar nuestro propósito. Sigo aquí, dice en el versículo 2 de Hebreos capítulo 2, porque si la palabra dicha por los ángeles, si usted lo puede ver en su Biblia, se va a dar cuenta que está en minúscula. Está hablando de predicadores, cuando dice aquí. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, ¿acaso sería firme la palabra que dijo Moisés? Cuando le dijo a aquellos hombres que se habían levantado en contra del ministerio, allá contra Aarón. No, porque eso lo puso porque era hermano de él, cuando Dios era el que había hecho el llamado. Fue firme lo que Moisés dijo cuando dijo, si estos hombres mueren como cualquiera de los hombres, Jehová no habló por mí. Pero si Dios hace cosa diferente y se abre la tierra y se los traga vivos, entenderán que Jehová habló por mí. ¿Se cumplió? Sin duda que se cumplió. Dijo Elías, no habrá ni lluvia ni rocío sino por mi palabra. El cielo se cerró por 3 años y medio. Fue firme. Y así tantos casos en Escritura. La palabra fue firme porque era Dios hablando a través de esos hombres. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? Es en forma de pregunta. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande? La cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada. ¿Por quién? Por Dios. Confirmada hasta nosotros por los que la oyeron. O sea, Dios confirma. Por eso dice la Escritura, yo respaldo mi palabra para ponerla por obra. Por eso cuando no es solamente hablar de la Biblia, es que la Biblia tiene que tomar vida. ¿Cuál es la vida de la letra? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está administrando la letra mata, dice la Escritura, el Espíritu la vivifica. Si no se cree lo que dice la Biblia, lo que dice Efesios 11 específicamente, Dios está respaldando lo que dice Efesios 11. Por eso siempre decimos, bueno, ven y ve, venga y vea, si acaso no es el Señor que está hablando. Por eso seguimos aquí. Dice la palabra del Señor, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cuál fue la edad de la plenitud de Cristo? Cuando llega a adopción, cuando se deja escuchar esa palabra, como le dije hace rato, cuando se escuchó esa palabra, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, a él oí. Había llegado ya a la medida de la edad para el cual él había sido llamado. Que ya no era el hombre, sino que era Dios. Por eso es tan importante. Por eso era el clamor del Señor, unidad. No, pues es porque era Dios. No, hermano y hermana. Es porque la Biblia dice que fue dado el ejemplo para que usted y yo lleguemos a ese punto. ¿Por qué hay tanto sentimentalismo con el profeta de la edad? ¿Cómo es eso, hermano? Hay tanto deseo, y eso usted lo ve alrededor del mundo, por eso es que hay tanta doctrina, queriendo que el hermano Branham va a regresar. Muchos predican que el hermano Branham va a regresar a terminar el ministerio. Dios no deja ministerios inconclusos. Eso es algo muy importante que nosotros tenemos que tener presente.
Sí, Él va a resucitar, pero cuando resuciten los demás santos. La Biblia no establece una resurrección aparte para el séptimo ángel. De Malaquías 4:5, de Apocalipsis 17, ¿no? No hay una resurrección aparte para Él. Él terminó su ministerio. Ahora nosotros tenemos que seguir predicando la palabra. Por eso hay tanto sentimentalismo, le decía hace un momento, porque cuando vieron al hermano Branham, vieron un hombre que le daba vida a la Biblia. Ahora no era él, era el Espíritu Santo. Pudieron ver nuevamente el ministerio de Jesucristo en la tierra. Pero yo tomo las palabras que él dijo, yo hice un ensayo. Eso fue solamente un ensayo, lo que el profeta de la edad, lo que el Espíritu Santo hizo a través del profeta de la edad, un hombre como usted y como yo, hombre sencillo. Ahora él hizo un ensayo, hermano y hermana. Lo que Dios está preparando, lo que Dios ha venido preparando, sigue preparando a través de hombres y mujeres que se están rindiendo. Eso se va a llevar a cabo. Por eso le dije que es tan importante que nosotros podamos ver lo que Dios está haciendo hoy. Dios sigue hablando, Él no ha dejado, y además el mismo profeta lo dijo, que no hemos dejado de estar sobre administración angelical. Siempre hemos estado bajo la administración angelical. Eso lo puede leer usted en Hebreos capítulo 1. Sigue diciendo aquí, dice, a la edad de la plenitud de Cristo, es necesario llegar a adopción, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de hombre, para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor. Ahora, ¿qué es la verdad? Tu palabra es la verdad es el Espíritu Santo. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, es a saber, Cristo. Fíjese, la cabeza. Tenemos que tener un crecimiento. Ahora, este crecimiento, recuerden que si la cabeza es Cristo, nosotros tenemos que ceder nuestro propio pensamiento, porque el dedo no hace lo que él quiere. El dedo es sujeto a las órdenes de mi cabeza. Muévete para acá, ciérrate. Algo natural. Así tenemos que ser nosotros. Sujeto a la cabeza. Y la cabeza nos está llamando a que dejemos de ser niños. ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando? ¿Hasta cuándo vamos a estar pleitos de muchachos? Son pleitos de muchachos. ¿Qué tan difícil es ponernos de acuerdo? Amarnos entrañablemente, reconocer, hermano. Dios nos está llamando a eso, déjeme decirle. Dios quiere eso, Dios quiere la unidad. Pero hermano, vamos a llegar a unidad, pero no vamos a tomar... Vamos a apartar eso. No, hermano, no se trata de apartarlo. Es que tengamos la misma visión, pero de Dios. No su visión ni mi visión. Porque eso no sirve. Es la visión de Dios, que tengamos la visión de la atalaya. Es necesario que lleguemos a ese punto, porque Dios lo ha establecido de esa manera, hermano. Porque tenemos que alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados. Tenemos que ser posicionados. ¿O cuándo vamos a ser posicionados? Nunca. Tenemos que ser posicionados, porque el plan de Dios
se va a llevar a cabo con usted y conmigo o sin nosotros. Se va a llevar a cabo. Eso no se va a pagar. Dios no va a echar a un lado su propósito o lo que ya Él tiene establecido porque nosotros no nos queremos poner en línea. Dios llama, Dios sigue llamando. Dice la Escritura que si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Sigue llamándonos el Señor. Ven, estemos a cuenta, vamos a arreglar cuentas. Ven. Dios sigue llamándonos, hijo mío, ven. Nos sigue llamando, pero dice la Escritura también, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque él es carne. ¿Por qué dice esa expresión? Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, ¿cómo hacemos? Le está hablando a hombres y mujeres espirituales que han crucificado los deseos de la carne, que no se han conformado a los deseos de la carne. Eso lo dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, vuestro culto inteligente. Presentarnos al Señor como un sacrificio vivo. Eso lo exponíamos en otros temas, que el Señor Jesucristo, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él estaba crucificado, Él estaba atado por clavos en la cruz. Él no podía. Él era un sacrificio. Él estaba sujeto a esa cruz. Ahora, él estaba sujeto de las dos maneras, pero en este particular estaba sujeto por sus manos con clavos. Ahora nosotros, no es que nosotros nos van a poner clavos, pero dice aquí la palabra del Señor que tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo. ¿De qué manera? El hombre que está creciendo dentro de usted en su corazón, ese hombre espiritual tiene que sujetar los deseos de esta carne. ¿Querrá esta carne hacer la voluntad de Dios? De ninguna manera. La Biblia lo dice, lo acabamos de decir. No se sujeta ni tampoco puede. Entonces ese hombre que está creciendo dentro de usted, ese hombre espiritual, tiene que sujetar los deseos de esta carne, para que así pueda llegar a cumplir lo que dice la palabra. Es un sacrificio vivo, santo, es agradable. Cuando nosotros lo hacemos de esta manera, cuando rendimos nuestra voluntad de hacer lo que nosotros queramos, eso es agradable ante los ojos del Señor. Esto es un culto inteligente. Vuestro culto racional, dice aquí. Y no os conforméis a este siglo, mas reforzado por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos experimentado la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta en todo. Pero no es en una parte, no, es en todos los pasos que usted y yo damos. Cada paso que usted y yo damos, tenemos que experimentar si es la voluntad agradable y perfecta del Señor. Porque si no, andaremos como en oscuridad tienta. Será por aquí, será por allá. Y decimos, bueno, yo conozco mi casa y andamos y por aquí de repente hay algo atrás y nos lo llevamos por delante. Tropezamos. ¿Por qué causa? Por andar en oscuridad. A cambio, la revelación de Dios, la voluntad de Dios es una luz. Y con esa luz usted puede alumbrar el camino por el cual va a andar. Y aunque haya, porque el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. Él siempre va a tratar de que usted tropiece. El Señor se lo permite de esa manera para que nos vayamos ejercitando en la fe. El Señor permite que Él le ponga los obstáculos, le pone por allá una mesa atravesada, le pone una silla, le pone por allá una concha de
de plátano, de cambur. ¿Para qué? Para tratar de que nosotros nos deslicemos. Pero como usted anda con la luz de la revelación, de la voluntad de Dios, usted va por el camino y usted va alumbrando. Voy a esquivar este camino o paso por encima de eso. Porque para eso le fue dada a usted la luz. Es decir, para eso se le fue dado a usted a conocer la voluntad del Señor. Por eso cada paso que nosotros damos en Dios tiene que ser por revelación. Así el camino sea muy oscuro, así usted no vea la luz al final del túnel, como se usa esa expresión, pero usted lleva la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, déjeme decirle, es un así dice el Señor. Así dice el Señor, mi voluntad es que tú hagas esto, esto y esto. ¿Será? No nos podemos poner a conjeturar con eso, hermano y hermana. Tenemos que tener presente lo que Dios está haciendo hoy. Y ya para darle culminación a este tema, la manera establecida por Dios para alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados, ha sido establecido por el Señor la manera para el cual Dios ha establecido el ministerio quíntuple para llegar a perfección, para la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, para ser un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Fíjese lo importante que es el ministerio, y decimos, no, el ministerio no está correcto. No, hermano. Tenemos que tomar todo lo que dice la palabra. Dios está hablando. Dios está ministrando. Dios nos está trayendo la verdad del Evangelio. Dios nos está posicionando. Dios quiere que usted y yo alcancemos ese propósito para el cual fuimos llamados. Dios quiere que estén en operación los 9 dones del Espíritu, los 5 ministerios, que todos alcancemos la estatura de un varón perfecto, porque, como le dije empezando el programa, lo primordial es recibir el bautismo del Espíritu Santo y ver ese niño creciendo, pero tiene que ser posicionado, porque dice la Escritura que Dios no nos ha llamado para que no estemos sin hacer nada, por decirlo de una manera. Porque si en vosotros están estas cosas, ¿qué cosas? La naturaleza divina de Dios. La fe de Jesucristo, la virtud de Jesucristo, la ciencia de Jesucristo, la templanza, la paciencia, el amor, todo eso pertenece a Jesucristo. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no nos dejará estar ociosos ni estériles. La otra versión dice sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar un fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Si tenemos que dar ese fruto, porque es el fruto del Espíritu, el fruto singular del Espíritu, tenemos que ser posicionados. No es solamente, gloria a Dios, Cristo sana, salva, bautiza y da poder. Eso es una parte, eso es lo primero. Pero usted tiene que morir a las cosas de este mundo. Usted tiene que rendir su voluntad. No espere que el Espíritu Santo va a venir y le va a torcer el brazo y le va a poner la cabeza en la mesa. Y no, Dios no trae de esa manera. Dios es un caballero. Es más, Él llega al corazón. Creo que era el hermano Caldona que explicaba esto, que en el corazón hay muchos cuartos.
Y él va entrando de acuerdo a los cuartos que usted le permite entrar. Y él quiere entrar a todo porque él quiere tomar control y dominio de todo nuestro corazón. Pero él es un caballero, él respeta, él llega hasta donde le permite usted y yo llegar. Si es en una casa natural, él llega hasta la sala, se sienta, si usted le indica que se siente. Si usted no lo deja entrar a su recámara principal, él no va a entrar porque él es un caballero y un caballero respeta. Eso es en lo natural, en lo espiritual es de la misma manera. Si no rendimos nuestra voluntad y dejamos, Señor, toma control y dominio de nosotros, Él no lo va a hacer. El Señor va a respetar. Pero Él insiste, Él quiere que usted y yo lleguemos al punto que Él nos llamó a ser perfectos. El mundo y el mundo religioso tiene un concepto de lo que es perfección. No cometer errores, sin falla. El salmista dijo, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Un hombre como David, un hombre que había codiciado a una mujer, la miraba bañándose, y la tomó, no tanto eso, sino que mató el esposo de esa mujer para quedarse con ella. Y aún así, en esa condición, era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Pero por qué? Porque él se humilló. Por eso le dije hace un ratico que humillación es reconocer. Hasta que Dios envió su mensajero, envió al profeta a hablarle. Y para no entrar en el tema completo, le dijo, le puso el ejemplo de un hombre que tenía 100, creo que eran ovejas, 100 ovejas, y descodició una, le quitó una. Y él lo que le dijo, el veredicto del rey justo era, ese hombre es digno de muerte, porque fue un veredicto justo del rey, del juez, que era David. Y el profeta le dijo, bueno, ese hombre eres tú. ¿Qué hizo David? Me le cortan la cabeza a ese profeta falso. No, él no hizo eso. Él se humilló. He pecado contra Jehová. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un verdadero hombre y una verdadera mujer de Dios. Reconoce, se humilla. Señor, he pecado delante de ti. Eso no le importa quién sea el emisor del mensaje. Puede ser un profeta, puede ser una hermana. ¿Por qué no? Una profetisa. Déjeme decirles, pues una profetisa. ¿O es que acaso lo va a dudar? Pues un niño. Y para no dejarlo así, con esa duda. Mano, ahora, ¿ustedes qué creen en profetisa? Joel, capítulo 2, versículo 28. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. De repente Dios toma, como sabe que no le gusta una hermanita que se ha rendido delante de la presencia del Señor y tiene ese don de profecía. Y viene Dios y bueno, Dios hace las cosas así, pues. Porque no es que Él quiere sacar los conceptos de su corazón. Esos conceptos errados, esos conceptos malos que usted tiene en su corazón, religioso. Y viene Dios y toma esa hermanita. Y le da un mensaje. Mano, hiciste esto y aquello. Así dice el Señor. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la actitud que vamos a tomar? Usted no me predica a mí. Sabemos que la dama no puede predicar. Pero Dios puede tomar esa dama para que usted quite todos esos conceptos equivocados
Por eso le dije, no es tomarlas de manera religiosa. El mundo está lleno de religiosos. Vamos a tomar lo que dice Dios en su palabra. Pues Dios nos está hablando, hermano. Entiéndalo. Como dijo el Señor Jesucristo, si no me creen a mí, crean a las obras. Eso está presente hoy. ¿No quiere creer lo que Dios está haciendo? Bueno, ahí están las obras. Crea las obras entonces. Pues. Porque dan testimonio de lo que dice la Biblia. Las obras son las que dan testimonio. No, es que no es por obra para que nadie se gloríe, para que ninguna carne se jacte delante de la presencia del Señor. Somos tan buenos citadores de la Biblia sin revelación. Perdón. Pero las obras dan testimonio de lo que dice la Escritura. Por eso le digo, hermano y hermana, ¿cómo está nuestra visión? ¿Está clara? ¿Está opaca? ¿Tenemos una visión atrasada? ¿Cómo es eso, una visión atrasada? Una visión que usted no puede ver a Dios en el presente, sino que lo ve en el pasado. Y como no, y todo me dice, bueno, Dios envió un profeta. Y yo me quedo con lo que está escrito, lo que dijo el profeta de la edad. Porque fue un profeta vindicado por Dios. Él tenía el así dice el Señor. Todo es correcto, es verdad. Amén. Además, es lo que le puedo decir. Amén, hermano o hermana. Pero Dios sigue hablando hoy. Dios no ha cesado de hablar. Dios sigue trayéndonos un mensaje. Se lo dije creo que la semana pasada. Lamentablemente no lo tengo en la mano para leérselo literalmente. Aunque si no se cree por lo que yo les digo, lo puede buscar con toda confianza, hermano. El libro, el mensaje que es el Espíritu Santo. Wesley caminó en una luz, dice el profeta. Lutero caminó en una luz, Wesley caminó en otra luz, los pentecostales caminaron en otra luz y nosotros andamos en otra luz hoy. Pero si hubiese otra generación, habría más luz. La pregunta es para usted, ¿hay otra generación hoy? Hágase la pregunta. Y si lo duda, busque el mensaje y léalo, literalmente. Porque lamentablemente a veces nos cegamos tanto que no creemos que Dios está hablando hoy y decimos, eso tengo que verlo yo en la Biblia o en el mensaje. ¿Cuál es el problema si armoniza con la Biblia y con el mensaje? ¿Cuál es el problema de tomarlo? No, que hay mucha falsa doctrina y usted no tiene el Espíritu Santo para discernir qué cosa es verdad. Ahora, si usted no tiene el Espíritu Santo, eso es otra cosa. Pero si usted tiene el Espíritu Santo y no lo tiene ni lo ha resistido, ni lo tiene contristado, ni lo ha apagado, ¿por qué usted no se deja guiar por el Espíritu Santo? Porque eso es lo que dice la Biblia, el Espíritu Santo te guiará a la verdad. No dejará que seas engañado. Ahora, si usted tiene el Espíritu Santo, ¿cuál es el problema de recibir lo que Dios está hablando hoy? Por eso todo esto que el Señor nos ha permitido compartir hoy, estamos compartiendo de la Escritura, la manera establecida por Dios para alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados, tenemos que apartar todo concepto de nosotros. Tenemos que echar a un lado todo concepto y aceptar lo que Dios está hablando hoy. Porque si usted y yo no llegamos a la unidad, si usted y yo no alcanzamos nuestra posición en Cristo, nuestra posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, otro lo va a hacer. Por eso la Biblia dice, no dejes que otro tome tu corona.
Entonces Dios quiere que tomemos decisiones firmes en Él. Deja que el mundo se caiga a pedazos. De hecho, hay un mensaje que el profeta predica. El mundo cayéndose a pedazos. Deje que el mundo se caiga a pedazos. Este cuerpo se está desgastando. Deje que el cuerpo se desgaste. Pero que se renueve el que está en usted todos los días, su cuerpo. Porque Dios tiene que hacer algo a través de usted. El ministerio de Jesucristo nuevamente tiene que desarrollarse en este mundo. Pero no lo va a hacer con niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. No, lo va a hacer con hombres y mujeres perfectos. Por hombres completos. Por hombres maduros. Por hombres completamente crecidos que han alcanzado su propósito. Por esos hombres y esas mujeres, Dios va a llevar a cabo una gran obra. No va a ser un ensayo, va a ser ahora el gran drama que ha sido predicado por años de años y por ministros. ¿Será usted uno de ellos? ¿Seré yo uno de ellos? Amén, decimos cada uno de nosotros. ¿Estamos creyendo la manera establecida por Dios para alcanzar eso? ¿Verdaderamente podemos ver a Dios manifestado en el ministerio? Dios nos está llamando a eso. Por eso depende de usted y de mí. Eso depende de Dios. No, déjeme decirle algo. Ya Dios dijo. Ahí está la manera. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? O la aceptamos o la rechazamos. O aceptamos lo que Dios dice o lo rechazamos. No hay puntos neutros. Entonces nos conviene, como le dijo el Señor a Juan, cumplir toda justicia. Hemos llegado al final de este tema. Lo tomamos la semana pasada y lo tomamos hoy por la gracia del Señor. Esperamos que haya sido de beneficio. Porque Dios quiere que nosotros lleguemos a ese punto. Sé pues, como dice Mateo 5:48, sé pues vosotros perfectos, maduros, que seamos completos, completamente crecidos, que alcancemos nuestro propósito. Sé pues vosotros completos como vuestro Padre que está en los cielos es completo, es perfecto, es maduro, ha alcanzado todo el propósito. Dios les bendiga, el que el Señor les guarde. Vamos a hacer una oración y así darle culminación a este tema en el día de hoy. Nuestro Padre Celestial, Señor, una vez más, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te amo la gloria, toda la gloria es para ti, Señor, porque eres tú el que nos habla, Señor, por tu misericordia, Señor. Aún tu Espíritu Santo no ha sido quitado de en medio nuestro, Señor, sino que nos habla, Señor. Sigues enviando tus ángeles, Señor, administrando tu palabra, Padre Celestial, porque eres tú, Señor, el que trae el mensaje para la hora, Señor, el mensaje del momento, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, Padre amado, porque podemos entender, Señor, las cosas que no conocíamos a través de la revelación del Espíritu Santo dada a nosotros, Señor. Toda la gloria y la honra sigue siendo para ti, Padre Celestial. Permite, Señor, que estas palabras queden como aguijones en nuestro corazón, Padre Celestial. Que duela, que ardan, Señor, Padre Celestial. Que nos den fiebre espiritual, Señor, Padre amado, para así tomar la medicina que es tu palabra, Señor. Que podamos tomar lo que tú nos has dicho, Señor, y así llevar a cabo, Señor, el plan, el propósito para el cual tú nos has hablado, Señor. Que podamos alcanzar nuestra posición, Padre Celestial. Podamos entender, Señor, que tú has establecido una manera para hacer las cosas. Eso no puede ser quebrantado, Señor. Eso no puede ser echado a un lado, Señor, Padre amado. Sino que hay que tomar lo que tú has dicho, Padre amado, porque es para nuestro propio beneficio, Señor. Tú como la cabeza quieres tener el control de tu cuerpo completamente, Padre Celestial. Permítenos, Señor, ser, Padre Celestial,
esos instrumentos rendidos delante de tu presencia, Padre amado, que así podamos, Señor, ser sujetos a las órdenes que vienen de ti, Padre celestial, estar en ese cuerpo místico, Señor, alcanzar el propósito para el cual fuimos llamados, Señor. Cada uno, Señor, de nosotros, mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están escuchando, Padre celestial, ayúdalos a cada uno de ellos, Señor, Padre amado, que estas palabras queden, Padre celestial, en nuestra mente, en nuestro corazón, que meditemos de ella de día y de noche, Padre celestial. Ayúdanos, Señor, es la oración en esta hora, Padre amado. Si hay algún enfermo o enferma en esta hora, que reciba sanidad, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, Padre celestial, porque tú eres Jehová nuestro sanador. Te damos la gloria y la honra, Padre amado, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, a quien damos la gloria, la honra y la alabanza. Amén y amén. Le hacemos una cordial invitación para mañana. Estará otro de nuestros hermanos trayendo el plan de Dios, porque eso es lo que se predica, el plan del Señor, lo que Dios está administrando. Todos los días no comemos el mismo alimento no natural por lo general. Dios tiene un alimento, y si ese es el alimento que necesitamos comer mañana Dios nos dará el mismo alimento de diferente manera, el mismo alimento preparado de otra manera, pero es el mismo alimento que nos van a dar los nutrientes espirituales para llegar a perfección. Que el Señor Jesucristo le bendiga y les guarde. Gloria sea a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.